El día 23 de marzo todos nos enteramos de que hay un virtual ultimátum británico para que Argentina retire los trabajadores civiles que estaban en Georgia o que estos iban a ser expulsados por la fuerza, para lo cual ya Gran Bretaña había enviado el Endurance con 22 infantes de marina a bordo, totalmente armados para la guerra. El 24 de marzo fue un día muy particular. Al principio fue un día normal donde estábamos realizando actividades de adiestramiento, hasta que en un momento determinado recibimos la orden de todos los oficiales concurrir a lo que era la sala de situación del regimiento. Nos llamó la atención primero la presencia de nuestro jefe de regimiento, segundo las medidas de seguridad que adoptaba, ordenando cerrar la puerta, que nadie se acercara a la zona donde nosotros estábamos, y posteriormente exigiéndonos un juramento que nosotros no sabíamos especialmente de qué nos iba a hablar, ya que lo que se nos exigía era secreto, sobre todo lo que él nos iba a comunicar posteriormente. Tendríamos el orgullo de participar, un grupo seleccionado por el jefe de la unidad, entre los que me encontraba. Nos transmitió que el Regimiento 25 había sido elegido para participar de la recuperación de las Islas Malvinas. El operativo Rosario fue la operación global que nos permitió la recuperación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y Georgias del Sur. Aquel marzo de 1982, algunas unidades del ejército argentino comenzaron a alistarse en un marco de reserva, con más dudas que certezas. El 28 de marzo fue una fecha muy especial porque el regimiento en su totalidad participó de la despedida de todos aquellos que ya se desplazaban con todos los medios y que tenían que embarcar en los medios marítimos. Por lo que recuerdo, había elementos que iban en el Cabo San Antonio y había otros elementos que iban en el Almirante Irizar, donde tenían 2 helicópteros, y con esos helicópteros iban a tener que participar en la toma de Malvinas, fundamentalmente desembarcando en proximidades de la casa del gobernador para después lograr tomar esa residencia. Yo embarqué en el buque Cabo San Antonio y tenía a cargo todo el material que se embarcó en ese buque, todo el material, digamos, de equipamientos de comunicaciones. Mis compañeros fueron en otro buque que fue el almirante Irizar. Que eso de las 8 de la noche más o menos, y me acuerdo patente que me miró y me dijo: pibe, vas a hacer historia, nos vamos a Malvinas. El plan de las operaciones preveía el desembarco el 1 de abril. Sin embargo, este plan fue alterado por las condiciones climáticas reinantes en la zona. El 1 de abril a las 6 de la tarde nos enteramos que íbamos a participar en la recuperación de las islas. Y creo que era alrededor de las 17:30 más o menos, por los altavoces nos anunciaban cuál era la misión y el objetivo por los altoparlantes el almirante Busser. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. Mañana
Ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina, valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Hicimos un silencio en el buque. Pasados unos segundos, se escuchó muy fuerte: ¡Viva la patria! Despegó el primer avión que encabezó el escalón aéreo con efectivos del Regimiento de Infantería 25. Los primeros 5 vehículos en los cuales se transportó a la sección del Regimiento de Infantería 25 alcanzaron la playa en la costa norte de la península del aeropuerto. Sin encontrar resistencia, tomaron posesión del mismo, mientras los infantes del ejército se lanzaron hacia las alturas que dominaban el aeropuerto. El jefe del Regimiento de Infantería 25 informó que habían logrado capturar el aeropuerto y que habían preparado el mismo para el aerodesembarque. Aterrizó el primer avión Hércules C-130 con efectivos del Regimiento de Infantería 25 y a partir de ahí, en forma ininterrumpida, continuaron arribando los restantes elementos. El gobernador inglés solicitó parlamentar y cesar la resistencia. En una emotiva ceremonia, se izó por primera vez, desde 1833, la bandera argentina. Las tropas del ejército comenzaron a desplegarse en el terreno y a ocupar posiciones para la defensa. La noticia de la recuperación de las islas causó gran impacto. El pueblo argentino se cargó de euforia con la certeza de que las islas eran nuestras. Bueno, cuando nos despertamos fue emocionante saber que recuperábamos Malvinas después de 150 años. A eso de las ya 9 de la mañana, 10, empezamos a ver las noticias de que se habían recuperado las Islas Malvinas. Se estaba anunciando que, bueno, en una operación conjunta, las Fuerzas Armadas Argentinas habían recuperado las Islas Malvinas. Obviamente que nos llamó mucho la atención, estábamos sorprendidos como casi todo. Pero el lado oscuro de esa euforia ocultaba rumores de una guerra. Alguien tiene que ir a Malvinas. Mi familia vive en el interior del país, así que llamo a mi madre y le digo, me voy a Malvinas. Yo sentía ese temor, pero a la vez el orgullo de que estaba participando de algo tan importante. Así nos fuimos a Malvinas, con un enorme sentimiento de pertenencia. Recuperamos lo perdido y a partir de ahí teníamos la misión de cuidarlas y defenderlas.
Nuestra misión y nuestra función era el transporte de víveres y de munición. Y nosotros nos fuimos caminando desde el aeropuerto hacia Modi Bru. El apoyo en sí de comunicaciones estaba proporcionado por nuestra unidad exclusivamente, por la posición geográfica donde estábamos. Todas las comunicaciones que iban hacia Puerto Argentino, desde otras plazas como Bahía Fox, San Carlos y demás, salían a través nuestro. Una vez recuperadas las islas, los elementos de apoyo, como el personal de intendencia, ingenieros y comunicaciones, empezaron a desplegarse en el terreno. Por esos días, supimos que Inglaterra había enviado la flota más grande desde la Segunda Guerra Mundial. No sabíamos a ciencia cierta dónde se produciría el desembarco. Cuando uno tiene 18, 19, 20 años, es muy fuerte el espíritu, el sentimiento, con aquellos años un sentimiento de nacionalismo, un sentimiento de patriotismo, está exaltado. Las acciones militares eran inminentes. A las 4:40 de la madrugada, aviones Vulcan bombardearon el aeropuerto de Puerto Argentino. Horas más tarde, eran los Harriers los que lanzaban sus bombas sobre Puerto Argentino y Darwin. Los antiaéreos disparando, de los aviones pasando a una velocidad increíble, el tableteo de las ametralladoras, fue como un bautismo. Y se veía nítido las bombas cuando caían, cuando estallaban, los aviones que se tiraban en picada. Y era ver eso como en primera línea de un cine, ¿no? En la primera fila. Se sentía el ronco ruido de las explosiones, que eran explosiones muy fuertes de bombas de 1000 libras, explotando sobre la pista del aeropuerto, ¿no? Estábamos vivaqueando al costado de la pista y estábamos durmiendo en las carpas. A las 4 de la mañana suena una sirena de los radares de vigilancia cercana. Salimos todos de la carpa, vamos hacia los lugares que ya estaban preestablecidos para dar seguridad. Y ahí vimos cómo los aviones en vuelo rasante atacaron la pista de aviones Pucará. Un grupo de hombres, apostados en la altura 234, tenía la misión de alerta temprana. Cuando empieza a bajar la cantidad de niebla que había, un soldado viene y le avisa que estaban desembarcando. Aquella mañana en la cual se desarrolló el desembarco, pudimos estar permanentemente recibiendo todo el movimiento de buques de la flota inglesa cuando ingresa a la bahía de San Carlos. Jurar la bandera en un lugar tan especial como Malvinas marcó a fuego los corazones de los soldados clase 63 que allí lo hicieron. Era todo un símbolo que ellos pudieran jurar la bandera nada menos que el 25 de mayo y en las condiciones de estar en la guerra, ¿no? Creo que tomó otra magnitud porque era una clase nueva que estaba jurando la bandera en Malvinas. Fue uno de los actos más maravillosos que he visto en mi vida y he escuchado en mi vida. Fue un sí juro que resonó en todo el valle y todavía creo que me conmociona al recordarlo, ¿no? No sabíamos cuándo, no sabíamos dónde, solo sabíamos que estábamos preparados para ese momento. El momento de defender nuestras islas. Como dicen muchos que éramos chicos, no se lloraba en Malvinas, no había soldados que lloraban porque... Yo creo que éramos hombres que sabíamos lo que estábamos haciendo, que quizás no teníamos la experiencia que podía tener un soldado inglés, pero la garra que le poníamos día a día y el compañerismo que
que se forjaba ahí en combate, creo que nos hacía crecer mucho más. El miedo también es cosa de hombres, y ser valiente no significa ser un héroe, sino saber dominar el miedo, ¿no? El Regimiento 2 de Paracaidistas inició en Darwin el ataque sobre nuestra tropa. Los hechos heroicos de nuestros soldados fueron testimonio de grandeza, entrega y coraje. Nuestros soldados estaban en la posición esperando recibir el ataque británico. En Darwin, el enemigo es detenido por la sección del subteniente Pelufo, la sección de Esteves, que había de refuerzo. Luego que el teniente Esteves reforzara nuestras posiciones, yo lo orientara sobre la situación que estábamos viviendo, los británicos aparecieron y nosotros desatamos los fuegos automáticos de nuestras armas. Recuerdo los Viva la Patria, los Apucay de los soldados correntinos. Salíamos y nos pegaban los tiros en la cabeza. Nosotros tirábamos, salíamos, tirábamos, nos metíamos en los pozos, estábamos así. El combate de infantería de distancias cortas. Esteves está arreglando el fuego y un soldado se hace cargo de la red y dice, el teniente Esteves murió, dice. Entonces él la siguió arreglando hasta que pudo, hasta que directamente murió Esteves, murió un cabo y el soldado, creo que era Carrascul, el que estaba ahí, que son los que mueren dirigiendo el fuego de la artillería, ¿no? El subteniente pide parte para el teniente Esteves, y me dice, murió, está muerto. Y yo, subteniente herido, ¿qué voy a hacer? Uno de los peores momentos del combate, si lo tengo que recordar, fue la muerte del teniente Esteves. En aquel momento, el operador se queda con la radio en la mano, y con la radio empieza a pedir órdenes y a informar que el teniente había muerto, a pedir órdenes de qué hacer con la fracción. A partir de ahí, la información al puesto comando, a partir de ahí, la palabra de aliento para que no se pierda el enlace, porque a través de ese enlace iban las órdenes para toda una sección que estaba bajo fuego enemigo y sin su líder. A pesar de tener las comunicaciones cortadas, me entero de que me informa de que Fernández estaba muerto. De ahí nos dan por desaparecido, a Vázquez y a mí. Y tengo una anécdota, que le decían a Carabajal, Fernández está muerto. ¿Contaban el cuerpo? Entonces yo ahí le pregunté si habían encontrado el cadáver. A lo cual me respondió que no, porque era muy difícil, no se podía volver. Bueno, le digo, entonces está vivo. Será la fe que yo tenía, porque fue mi aspirante, fue mi cabo. ¿Viste esa química que vos tenés con alguien? Y yo en mi cabeza siempre pensé en el Chato. Como profesional de las armas y como soldado comunicante, el peor momento de mi vida, sin lugar a dudas, fue el tener que comunicar la rendición de lo que es Pradera, El Ganso y Darwin, y tener que informar que destruía los equipos, destruía mis herramientas de trabajo a mi comando superior, y a partir de ahí quedar en poder de las tropas enemigas. Después de 36 horas de feroces combates en Darwin, las tropas desplegadas allí debieron asumir que la guerra había llegado a su fin. No había tiempo para lamentos. Puerto Argentino estaba de pie. Habiendo sabido que había caído Darwin, medio que nos agarró un poco de bronca y también de demostrar la raza guerrera que nos habían inculcado los oficiales, suboficiales del grupo, ¿no? O sea, el artillero no tiene que apretar los dientes y armarse y salir para adelante. Fue conocido como el Día Negro de Bahía Agradable. Los ingleses sufrieron un ataque aéreo sobre sus 2 transportes de desembarco de tropa, dando así comienzo a los combates finales por la defensa de Puerto Argentino. Se sabe que el ataque inicial de los británicos en las posiciones del Monte Longdon fueron con fuerzas especiales que entraron silenciosamente
a aniquilar a las tropas de primera línea. Y es una mina de los campos minados instalados por los ingenieros la que alerta al resto de las tropas de la presencia británica. Y uno veía no solo las explosiones, sino las ráfagas de munición trasante, cómo rebotaban contra las rocas y picaban, y uno veía cómo se perdían en el cielo. Y se imaginaba también a esos hombres que estaban en el pozo y que en las pausas de fuego abrían el fuego y tiraban. Y se veía un infierno literalmente, que sabías que no quedaba mucho tiempo más para que ese infierno se trasladara a donde estábamos nosotros. Al día siguiente tomamos mayor conciencia, ya el ataque era permanente, artillería, nuestro artillero, ya el 13 de junio fue muy tenso en lo que respecta a intercambio. Nosotros siempre en nuestras posiciones esperando que ese desplazamiento pasara por el Valle de Moyurú y subiera a nuestras alturas y después recaer en Puerto Argentino. A partir del 14 de junio es una herida que no tiene cicatriz, no va a cicatrizar nunca. Cesaron las explosiones. Día de resignación y tristeza si los hubo. Y por fin pudo escucharse el rugir del viento. Se enfrentaron con soldados correntinos, con indios, dice, del norte de la Argentina. No eran indios, eran nuestros menchos, nuestros gauchos, nuestros soldados criollos que combatimos como mejor podíamos. A esa altura todavía de los acontecimientos, enteros, optimistas y esperanzados. Malvinas es una causa nacional y principio irrenunciable de soberanía que comprende a todos los argentinos, plasmado en nuestra Constitución Nacional. Los combatientes de Malvinas se comportaron como soldados competentes, demostraron espíritu guerrero, resistiendo hasta el final. Los veteranos de guerra son oficiales, suboficiales y soldados que enfrentaron juntos, con distintas funciones y responsabilidades, los mismos sacrificios de lucha. La competencia básica del ejército es el servicio a la nación. Todo empieza y termina con esa misión. En todas las épocas de nuestra historia, bajo cualquier situación política, aún en condiciones muy desfavorables, soldados argentinos estuvieron dispuestos a los mayores sacrificios para cumplir su misión, como en Malvinas. Héroes de Malvinas, a 37 años de la gesta.